Continuando con el tema de los índices, también, aparte de la llave primaria, que cuando nosotros definimos la llave primaria en en una tabla de una base de datos, también podemos crear índices para mejorar el rendimiento de las consultas utilizando otros campos, ¿verdad? No necesariamente estamos ligados a los índices con las llaves primarias. También podemos decidir en algunas determinadas tablas agregarles índices de acuerdo a la utilización de esos campos. Obviamente, como ustedes saben, en una estructura de una tabla hay columnas que son más utilizadas que otras, especialmente las columnas como la fecha en una factura. Se va a utilizar bastante en los reportes al momento de generar consultas. Posiblemente yo esté haciendo reportes que va a sacar la información trimestral, anual o de algún rango de fechas. Y en todas estas consultas, el campo de fecha es bastante importante y se van a hacer llamadas de la información en la base de datos a través o tomando como referencia la información que tenemos en la columna de fecha. Esa no es una llave primaria, pero sí es una columna bastante útil y necesaria para las consultas que hacemos. Entonces, muchas veces nos vamos en la necesidad de mejorar el rendimiento de nuestras consultas creando esos índices. Esta pantalla que está mostrando aquí, se lo voy a mostrar también en el SQL. Para agregar otros índices a una tabla, nosotros nos podemos venir acá. Una manera fácil es presionando el botón derecho, luego le damos diseño. Y aquí, estando en esta sección, nos vamos a venir acá a la sección de Table Designer. Y aquí hay una sección que dice Index. Acá yo ya había agregado el índice. Si ustedes se fijan, acá está el nombre y aquí está la columna que queremos utilizar. Si yo quisiera agregar otro índice más a esta consulta, a esta tabla de las consultas, entonces le doy a este botón que dice agregar. Al hacer esto, me va a crear un nombre temporal y me va a seleccionar un campo. Aquí yo puedo cambiarle el nombre. Le podemos dejar los que da por defecto, pero podría agregar un nombre como decir fecha cliente. Este sería un nombre que le estoy dando al índice. Y acá yo podría hacer un índice combinando la información de dos campos. Por ejemplo, quisiera tener las fechas, incluyendo el código del cliente. Y aquí puedo indicar yo si va a ser ascendente o descendente el orden. Eso va a ser a mi criterio, ¿verdad? Por defecto lo voy a dejar así, ascendente. Y le voy a dar OK. Entonces, si se fijan, aquí yo estoy creando un nuevo índice para mi tabla que me va a ordenar o me va a facilitar cuando hagamos búsqueda a través de la fecha y el cliente. Ya va a tener la información ordenada y por consiguiente me va a mejorar las búsquedas que yo haga a través de mis criterios en la sección del web para poder hacer la búsqueda de la fecha y el cliente. Entonces, yo le presiono OK, o Close, perdón, salvo, y automáticamente ya se creó el índice. Ahora, si yo quiero ver ese elemento creado, puedo venir acá a la sección de la tabla, me voy a la sección de índices y aquí va a estar el nuevo índice creado. Si yo lo quiero modificar, podríamos volver otra vez a la sección de índices. Bueno, tendría que estar acá. Volvemos acá a nuestra sección de tabla. Estamos en la sección de diseño, perdón. Vamos a la sección de índice y aquí yo puedo editarlo. Aquí podría modificarlo, agregarle más columnas o eliminar si deseo cambiar. Es importante también cuando estamos haciendo índices mantener un control sobre los índices que creamos sobre una tabla. Si excedemos la cantidad de índices, estos también podrían ocasionar la baja de rendimiento de las consultas que hacemos sobre una tabla. Entonces,
Hay veces que si no tenemos control en la creación de índices, podemos crear índices que están duplicados. Entonces, que podríamos tener varios índices acá que tienen el mismo objetivo y eso lo que va a provocar es más procesamiento en la tabla y no va a haber problema. Entonces, siempre que ustedes creen índices, revisen si ya no han utilizado esa combinación de campos previamente. Eso les va a ayudar a la creación de índices y mantener un buen nivel de rendimiento en su base de datos. También aquí tenemos un resumen que encontré como referencia para la creación de índices y el diseño de índices. Vamos a darle una pequeña leída. Dice, los índices de SQL mal diseñados y la ausencia de ellos son las fuentes principales de los problemas de rendimiento de las aplicaciones y las bases de datos. A continuación tenemos algunos consejos que debemos considerar al indexar las tablas. Evite la indexación de tablas y columnas muy utilizadas. Mientras más índices haya en una tabla, mayor será la afectación en el rendimiento de, de las declaraciones de insertar, actualizar, eliminar y combinar. Porque todos los índices deben modificarse adecuadamente. Eso es lo que yo les estaba mencionando. Si ya tengo un índice que está utilizando una columna o una combinación de columnas, no volvamos a crear otro índice para hacer la misma actividad. Por eso debemos de revisar los índices que tiene una tabla para no caer en el hecho de tener índices duplicados, porque al momento de hacer alguno de estos mantenimientos, cada uno de esos índices que creamos también van a necesitar actualizarse y eso va a tomar, nos va a costar rendimiento en la base de datos. Continuando con el texto, dice, lo cual significa que el SQL Server tendrá que hacer división de página, mover datos y tendrá que hacerlo para todos los índices afectados por esa declaración. DML son los mantenimientos que hacemos, ¿verdad? Delete, insert o date que hagamos en la tabla. Utilizar las claves de índices estrechas todas las veces que sea posible. Mantengamos los índices estrechos, dice, lo que quiere decir es que con el menor número de columnas posibles, dice. Las claves numéricas exactas son las claves de índices SQL más eficientes. Por ejemplo, enteros, dice. Las claves necesitan menos espacio en el disco y menos gastos adicionales de mantenimiento. Debemos de hacer un buen uso y utilizar, en este caso, índices numéricos, que serían los recomendados. Utilizar índices agrupados en columnas únicas. Tenemos que considerar que las columnas que son únicas o que contienen muchos valores distintos y evitar para las columnas que experimentan cambios más frecuentes. Ok, en este caso lo que nos está recomendando es que utilicemos columnas que van a estar indexadas que tienen valores únicos. Eso también lo podemos definir en las tablas. Yo puedo indicar algunas columnas, no precisamente la llave, que tenga valores únicos, pero esas no son todas las condiciones, como le mencioné y con el ejemplo que vimos. A veces también podríamos necesitar ordenar las fechas con el cliente y eso me puede dar un mejor rendimiento. Esto es criterio como recomendación, ¿verdad? Pero no que tenemos que seguir al pie de la letra, sino que dependiendo de la situación, pues ustedes van a determinar qué tipo de campo o columnas van a indexar. Obviamente la recomendación es que utilicemos columnas numéricas con valores únicos. Eso sería lo ideal, pero no siempre eso aplica, ¿verdad? Cubrir los índices de SQL para obtener mayores ganancias en el rendimiento. Dice. Las mejoras se logran cuando el índice contiene todas las columnas de la consulta. Obviamente, volvemos otra vez al tema, evaluar bien las columnas que yo voy a utilizar en los índices. Si son las que voy a utilizar frecuentemente en mis consultas, pues esas son las recomendadas que vamos a utilizar al momento de crear los índices.